Imaginen el día más oscuro de la historia. No una noche, sino un mediodía en pleno imperio de Roma, cuando el sol, fuente de vida y testigo de la civilización, simplemente se negó a brillar. El año era, según la tradición, el 33 después del nacimiento de Cristo. El lugar, el monte Gólgota, a las afueras de la bulliciosa pero oprimida Jerusalén. Un carpintero galileo, un hombre que no portaba espada sino palabras, acababa de exhalar su último aliento en una cruz. Para los soldados romanos era solo otra ejecución. Para los líderes religiosos, el fin de una molesta herejía. Pero lo que sucedió en los siguientes momentos no fue el cierre de una vida, sino el violento y sobrenatural nacimiento de una nueva era. ¿Qué fuerzas aterradoras se desataron? ¿Qué secretos cósmicos se revelaron en ese instante de la muerte, capaces de aterrorizar a centuriones curtidos en batalla y dividir la tierra misma? 7 sucesos, más perturbadores e impresionantes que cualquier leyenda, cambiaron el mundo para siempre, y la primera señal de que el orden natural se había colapsado fue el sol. La primera y más palpable de estas anomalías fue la oscuridad que cubrió la tierra. No fue una noche cualquiera, no fue una tormenta de arena o un eclipse registrado por los astrónomos. La Biblia de los cristianos, en el Evangelio de San Mateo, la describe como una oscuridad que cubrió toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora nona, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. 3 horas completas, en el apogeo del día donde el sol se retiró. Historiadores, como Julio Africano y el filósofo Orígenes, incluso mencionaron escritos paganos que registraron este suceso, intentando explicarlo como el eclipse más grande jamás visto. Pero un eclipse total de sol, regido por las leyes inmutables de la física, simplemente no puede durar 3 horas. En el contexto histórico, el mundo antiguo veía en el sol a un dios, a la manifestación de la estabilidad y el poder imperial. Que el astro rey, en el corazón del imperio romano, se apagara repentinamente era un augurio de caos y una señal inequívoca de que una fuerza superior había intervenido. Este evento, narrado también por Marcos y Lucas, fue el preludio de algo mucho más íntimo y más sagrado que estaba a punto de ocurrir en el centro de la fe judía. Pero si el sol se había rendido ante la muerte de este hombre, ¿qué pasaría con la conexión directa entre la humanidad y Dios, custodiada por siglos de tradición? Prepárense, porque la segunda señal no fue vista en el cielo, sino en el lugar más santo y reservado de la tierra, el Templo de Jerusalén. Un evento tan sacrílego que solo se puede entender como una violenta declaración de guerra contra las reglas ancestrales de la fe. La segunda catástrofe que sacudió la conciencia del mundo ocurrió en el mismísimo corazón de la religión judía, el templo de Herodes, terminado apenas unas décadas antes. Dentro de este monumental edificio se encontraba el Sancta Sanctorum, o lugar santísimo, la cámara más sagrada de la tierra. Ahí, y solo ahí, una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar para comunicarse con Dios. Este espacio estaba separado del resto por una imponente y pesadísima cortina, el velo del templo. El Evangelio de Mateo narra que justo cuando Jesús expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Este no fue un simple daño material. En el contexto de la época, esta cortina no era solo una tela, era un muro espiritual de separación, el símbolo físico de que el acceso a Dios estaba restringido a través de un sacerdocio. Al rasgarse de arriba a abajo, se implicaba una intervención divina, no humana. El velo fue destruido, la separación abolida. El lugar santísimo quedaba expuesto. Históricamente, este es un evento de una trascendencia incalculable, pues simbolizaba el fin de una era y el inicio de un nuevo pacto.
Tercera en la lista de horrores que siguieron a su muerte y que acompañó el rasgado del velo fue el violento castigo a la tierra. Mateo continúa su relato describiendo que la tierra tembló y las rocas se partieron. La geología misma, la base firme sobre la que la humanidad construye su existencia, se sublevó. Los terremotos en el mundo antiguo eran interpretados como la ira o la profunda tristeza de los dioses. Pero este sismo tuvo una consecuencia aún más aterradora, una que fusionó el terror natural con lo sobrenatural. ¿Qué cosa tan pavorosa liberó este temblor? ¿Qué ocurrió en los lugares de descanso eterno de los muertos cuando el suelo se abrió bajo el peso de la crucifixión? El terremoto fue solo el motor de una resurrección masiva. La tumba no solo se movió, sino que se abrió, y lo que salió de ella fue una procesión de almas antiguas que no estaban preparadas para regresar. Y estos muertos vivientes no se quedaron en el cementerio, se dirigieron a la ciudad. La cuarta y quizás la más inquietante de las manifestaciones es la resurrección en masa de los santos o justos del pasado. Mateo, el único evangelista que narra este suceso, afirma que después del terremoto los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Esto no fue la resurrección final, fue un evento aislado y terrorífico, un adelanto o una réplica sísmica de la propia resurrección de Jesús. La narrativa es clara. Estos muertos regresaron a la vida después de la muerte de Jesús, pero esperaron a su propia resurrección para hacer su aparición pública. El relato dice que salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Imaginen el caos, el miedo, soldados romanos, fariseos, comerciantes. Todos fueron testigos de una procesión de muertos ancestrales caminando por la ciudad santa como si el velo entre la vida y la muerte se hubiera evaporado. Este suceso no solo impresiona por lo milagroso, sino que perturba por lo desconocido. ¿Quiénes eran estos santos? ¿Por qué resucitaron solo para ser testigos? Y, lo más crucial, ¿qué pasó con ellos después de su aparición? La Biblia guarda un silencio absoluto sobre su destino, dejando un bucle abierto de misterio en los anales de la historia. Mientras los muertos caminaban por Jerusalén, un centurión romano, un hombre de hierro y disciplina, atestiguaba la escena más allá de toda duda. Su reacción no fue de incredulidad, sino de terror y adoración. La quinta revelación es el testimonio más valioso, la prueba que un enemigo del imperio, no un seguidor, dio para confirmar lo imposible. Los soldados romanos que realizaban las crucifixiones eran, por necesidad, hombres cínicos, brutales y completamente insensibles al sufrimiento humano. Eran la personificación de la ley y el orden del poderoso imperio. La quinta y más conmovedora de las consecuencias fue el quiebre emocional de su líder. El centurión, a cargo de la ejecución, había presenciado 3 horas de oscuridad antinatural, había sentido la tierra temblar bajo sus pies de hierro y había escuchado, segundos antes, el último grito de Jesús. Ante el terror de la naturaleza desbocada y en el instante de su muerte, este hombre, entrenado para la razón militar, soltó una frase que resonaría por 2000 años. El Evangelio de Marcos recoge su confesión. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Este no es el testimonio de un apóstol fiel o de una mujer devota. Es la declaración de un enemigo, de un verdugo, un hombre que representaba el poder que lo había ejecutado. En el contexto histórico, la confesión de un centurión era un asunto de vida o muerte. Su propia fe y su carrera estaban en juego. Su asombro,
Su profunda convicción, forzada por los eventos cósmicos y telúricos, se convirtió en una de las pruebas más sólidas, una evidencia externa de que el crucificado no era un simple criminal. Pero su testimonio, aunque poderoso, no era suficiente para convencer a las autoridades que habían ordenado la crucifixión. Ellos se preparaban para el último acto de profanación. ¿Qué hicieron para asegurarse de que el cuerpo nunca fuera venerado? ¿Y cómo este acto macabro, la sexta señal, se convirtió en una prueba irrefutable? Los líderes religiosos no querían un mártir. Exigieron a Pilato un sello militar impenetrable. Lo que sucedió en la tumba es una historia de conspiración, vigilancia militar y un sello roto por una fuerza invisible. La tumba no solo se selló, sino que se convirtió en una trampa y lo que estaba dentro desapareció. La sexta consecuencia fue el acto de vigilancia más paranoico en la historia de la Judea romana. Los líderes religiosos, temiendo que los discípulos robaran el cuerpo y proclamaran una resurrección, solicitaron a Poncio Pilato una guardia romana. El Evangelio de Mateo narra que la tumba fue sellada con un sello oficial y custodiada por una legión de soldados. Este acto, destinado a evitar el mito, terminó proveyendo la prueba más contundente de un milagro. Un sello romano roto era un crimen capital, una afrenta directa al imperio. Cuando la tumba apareció vacía, la única explicación posible para los soldados que arriesgaban su vida fue la que ellos mismos inventaron por un soborno, que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. Irónicamente, el sello y la guardia no probaron que la tumba se mantuvo segura, sino que la única forma en que pudo quedar vacía fue a través de una fuerza que trascendía el poder militar. Finalmente, la séptima y más íntima de las señales fue la profecía no intencional cumplida por un soldado. Para acelerar la muerte de los crucificados, los romanos solían romperles las piernas, una práctica llamada crurifragium. Sin embargo, el Evangelio de Juan relata que al llegar a Jesús ya lo hallaron muerto. Para confirmarlo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. En el contexto, este simple acto de un centurión no solo confirmó la muerte, sino que cumplió una profecía de las antiguas escrituras judías. No será quebrado hueso suyo. Y el hecho de que saliera sangre y agua ha sido interpretado por la ciencia médica como una efusión pericárdica o pleural, confirmando que la muerte fue causada por la rotura del corazón. Un acto clínico que se convirtió en la última evidencia, el último golpe que probó el final y el principio, los 7 eventos, la oscuridad, el velo rasgado, el terremoto, los muertos resucitados, la confesión del centurión, el sello roto y la profecía de la lanza. Todos culminaron en el mismo mensaje. Algo inmenso había terminado y algo aún más inmenso había comenzado. Pero la historia no termina con la muerte. El final de esta saga es la revelación que aterrorizó a los poderes de Roma y la que creó la religión más grande del mundo. ¿Qué secreto final se llevó el cuerpo al tercer día? Un secreto que, de ser verdad, lo cambia absolutamente todo, incluyendo nuestra propia concepción de la vida y la muerte. La tumba estaba vacía. Las 7 señales no fueron el final, sino la orquestación cósmica para lo que vendría después. Desde el sol, negándose a brillar hasta los muertos caminando por la ciudad santa, el universo gritaba que el orden se había invertido. El verdadero terror, la auténtica e innegable revelación, no fue que Jesús muriera, sino que regresó. El cuerpo que el centurión apuñaló, que los soldados sellaron y que la tierra tembló por él, se levantó. Y esta resurrección, que no es la séptima sino la octava y más grande de todas las consecuencias, no dejó un cuerpo,
sino una promesa aterradora y gloriosa. Si la muerte, el destino más seguro de la humanidad, fue derrotada por este hombre de Nazaret, entonces, ¿qué es real? ¿Qué reglas aún se aplican? Y si la tumba solo fue un pasaje, no un destino, entonces, ¿qué nos espera al final de nuestro propio camino? La respuesta a estas preguntas sigue resonando en los silencios de la historia, esperando ser respondida por ustedes.